Y quiera Dios que esta palabra pueda verdaderamente enseñarnos a poder conducirnos como Dios quiere por medio de su voluntad. Hoy vamos a hablar de uno de los peligros que nos hacen perder ese temor que tenemos que tener de Dios. Y hay hábitos que nosotros, aún como hijos de Dios, hermanos, tomamos y que Dios no le agradan, que tenemos que aprender nosotros a arrancar esos hábitos de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta de que estamos repetitivamente conduciéndonos de una manera que Dios no está de acuerdo. ¿Bien? Entonces, hermanos, muchas veces hemos dicho que tener temor de Dios no significa tener miedo. A Dios no le agrada que tú le tengas miedo, sino es esa reverencia delante de Dios, ese amor delante de Dios, esa consideración a su palabra, esa obediencia. Ese es tener temor de Dios. No es tenerle miedo, porque Dios es un Dios de amor. Entonces a Dios no le tenemos que tener miedo, sino por el contrario, amarlo como Él nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado esa fe que nosotros tenemos, esa comunión que podemos guardar con Él y podemos acercarnos a su presencia, como dice su palabra, confiadamente. Entonces, ¿cómo voy a tener temor de Dios si yo puedo acercarme a Él confiadamente? Y Dios, hermanos, quiere que nosotros vivamos un estilo de vida en santidad. Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que convertir nuestra vida en hombres y mujeres para Él. Siguiendo su palabra, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo lo que el Señor nos está enseñando. Y es verdad que el proceso de transformación de una persona no viene del día para el otro. A veces decimos, ¡ay, pero si ese hermanito se convirtió ayer! ¿Por qué está haciendo esto y esto y esto? Porque el proceso de transformación es un caminar con Dios. No es que yo voy a cambiar de la noche a la mañana, pero Dios me va a ayudar con su Espíritu Santo a poder tener temor de Él y sacar esos hábitos que no le agradan. Y algunos de los hábitos que Dios puso en mi corazón poder compartir en esta tarde es la mentira. Y a veces decimos, ¿nosotros mentimos? Pastora, ¿de qué está hablando? ¿Cómo un hijo de Dios va a mentir? ¿No? Voy a cambiarme los anteojos porque realmente estos no me caen. Bien, vamos a buscar Proverbios 12:22. Dice la palabra, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. A veces, hermanos, la mentira parece que son pequeñas cosas, ¿no? No, pues una mentira piadosa, ¿no? ¿No han escuchado eso? No, yo estoy diciendo eso, pero realmente no es la verdad. O de repente también la mentira se da en forma exagerada, ¿no? Cuando hablamos de algo, que alguien me ha hecho algo, comienzo a exagerar. Ya estoy mintiendo, ¿no? Estoy mintiendo. Y a veces, hermanos, esa mentira que nosotros creemos que es una mentira piadosa, que es algo muy suave, que es pequeña, a Dios no le agrada. Y decimos, ¿no? Los hijos de Dios. Pero esas mentiras piadosas son mentiras, pero son para el bien de la persona. No hay mentira que se haga bien a ninguna persona. Siempre la verdad es la verdad. Y eso se hace un hábito en nuestra vida. Dice que los hábitos vienen cuando yo estoy continuamente, repetitivamente, teniendo una conducta que a Dios no le agrada.
Y a veces tomamos como algo muy natural. ¡Ay! Se me escapó. Ah, ya lo dije. Pero a Dios no le gusta eso, no le agrada. La palabra de Dios, hermanos, condena la mentira y resalta más bien la importancia de decir siempre la verdad. Yo recuerdo que cuando era muy pequeña, una de mis hermanas siempre mentía. Y yo la miraba y estaba siempre enojada con ella, ¿no? Porque, bueno, yo tenía 9 años. Pero ella tenía las cosas en la mano y decía, no lo tengo. Por librarse del castigo, por librarse de alguien. A veces decimos eso. Mentimos. ¿Por qué? Porque queremos librarnos de que la persona piense mal de nosotros. Queremos cuidar nuestro testimonio. Y usamos las mentiras para librarnos a veces también del castigo. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Y, hermanos, no pensamos que toda mentira tiene consecuencias. Tiene consecuencias. El hábito de la mentira es completamente dañino. Daña, hermanos, a las personas. Daña tu relación con Dios. Rompe tu relación con Dios. Entonces, además, nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios dice en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no ha de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Todo siempre sale a la luz, hermanos, aunque nosotros queramos esconderlo debajo de una mesa, queramos esconder y no decir que quede tapadito, Dios siempre lo va a sacar a la luz. No hay mentira que quede en oculto. Y hermanos, la palabra habla a nosotros como hijos de Dios que han permitido, que hemos permitido que ese hábito entre en nuestra vida y nos dice que no está bien. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, habiéndote conocido al Señor, habiendo entregado tu vida al Señor Jesucristo, entonces no mientas unos a otros. Arranca ese hábito de tu vida si es que lo tienes. También debemos de recordar las consecuencias de este hábito. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Conocían a Dios. Pero sin embargo, ellos mintieron sobre el valor de su heredad, lo que iban a recibir por su casa. Y Dios no les había dicho, dame tanto, dame. Ellos decidieron darle al Señor todo lo que el valor de la casa. Pero al final se arrepintieron y mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y ellos tuvieron que pagar las consecuencias de su pecado. Entonces, hermanos, nosotros los hijos de Dios tenemos que imitar a Jesús. Porque la palabra dice que Él es la verdad y la vida. Quiere decir que la verdad en mi vida me va a traer vida a mi vida. ¿Me dejo entender? Si yo digo la verdad, siempre Dios me va a bendecir. Me va a ayudar a crecer, a levantarme, pero digo la verdad. Yo recuerdo que siempre cuando me sacaba un jalado, yo decía, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi papá? Bueno, mi papá nunca se enteraba, ¿no? Mi mamá siempre trataba esas cosas y lo que no está bien, ¿no? Los padres también tienen que saber. Yo repetí 1 año y mi papá nunca se enteró. Y cuando me casé, cuando conocí al Señor, se lo confesé. Y él me dijo, yo no sabía, me dijo, ¿no? Pero uno tiene que decir la verdad. Y yo decía, aunque me castiguen, tengo que enseñar mi nota. Y me caía, ¿no? Pero decía la verdad. Me han jalado, pues, no estudié, ¿no? Entonces, hermanos, Dios nos llama a imitar a Jesús.
Tenemos que ser como Jesús. Y Jesús siempre habló con la verdad. Siempre. Nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos que reflejar la verdad en nuestra vida. Y hermanos, hermanas, realmente, si tú sacas una mentira de tu boca, devuélvela. Y dile al Señor, perdóname, perdóname. Porque puede pasar, ¿no? Puede pasar. Como hemos dicho, para evitar una consecuencia, para evitar que piensen mal de mí, para evitar algo, puedo mentir. Pero a Dios no le agrada. Y no podemos decir que los hijos de Dios hacen eso. Sí, hermanos. Los hijos de Dios también pecamos. Pecamos contra Dios. Entonces, si tenemos ese hábito, arranquémoslo de nuestra vida y digámoslo al Señor. No puedo, pero tú sí puedes, Dios. Y Dios me va a ayudar, ¿no? Pero hay otro hábito que también permitimos nosotros como hijos de Dios en nuestra vida. La indiferencia. Uy, qué pastora, ¿cómo puede decir eso, no? Pero muchas personas en el cuerpo de Cristo, hermanos, se han acostumbrado a hacer lo menos posible. Se han conformado con hacer poco para el Señor. Y han permitido que entre en su vida una indiferencia que se convierte en su vida como en un hábito. Entonces, veo pasar a una persona que no conoce a Cristo y bueno, pues, pobrecito, ¿no? No tiene al Señor. Pero no le predico la palabra. Eso se llama indiferencia, hermanos. Esta indiferencia es una actitud que la Biblia la llama la tibieza. Es ser tibio en nuestra vida cristiana. Apocalipsis 3:15 dice la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Es decir, para Dios no hay medias tintas, o frío o caliente. Hermanos, tibio significa no tener fervor, no tener pasión por el Señor, no tener entusiasmo, no tener esa actitud de poder o querer llevar el evangelio por todos lados, ¿no? Es decir, es ser un cristiano neutral. Bueno, paso por necesidad o veo por necesidad, no, bueno, pues no me importa, ¿no? Y nos olvidamos que eso para Dios no es bueno. Esta actitud, mis hermanos, nos aleja del temor de Dios. Nos aleja de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque somos indiferentes. Nos convierte en personas sin entendimiento de la palabra de Dios. Nos convierte en personas que no reciben la revelación de la palabra de Dios a nuestro corazón. Entonces nos impide que nosotros dispongamos nuestro corazón para orar, para estudiar la palabra, para predicar, para servir al Señor, para darle a Dios nuestras vidas. E Isaías predicó y habló sobre eso. Pero también Pablo también predicó sobre eso, hermanos. Y ahí podemos ver en Hechos 28, 26, 27 dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan. Es decir, tú estás ahí, estás escuchando la palabra, pero te entra por un oído y te sale por el otro. Tenemos indiferencia. Y esto quiere decir que va a llegar un momento, hermanos, en que la palabra no va a llegar a nuestro corazón. La palabra no va a hacer nada en nuestro corazón. Dice, viendo, no ven.
oyendo no escuchan al Señor, obviamente, ¿no? Y podríamos decir que esta es una indiferencia de aquellos que no pueden creer. ¿Solamente de aquellos que no creen? No. Podemos preguntarnos nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra actitud hacia las cosas de Dios? ¿Tenemos tiempos con Dios? ¿Oramos al Señor? ¿Buscamos en su palabra? ¿Buscamos aprender en la palabra de Dios teniendo comunión con Él todos los días? ¿O solamente cuando vengo el domingo me lleno aquí y después me voy y ya tengo listo para toda la semana? Eso se llama indiferencia. Indiferencia. Si nosotros realmente fuéramos sinceros, podríamos decir que no obedecemos totalmente la palabra de Dios y sus mandamientos. Por ejemplo, yo tengo interés en orar. Tengo interés o llego cansado, digo ya mañana, ¿no? Y después al mañana, ay Señor, mañana. Y no oramos. No buscamos ahora, oh ya, gracias Señor por este día y Señor hasta mañana. No, hermanos, una vida de oración, una vida llena, plena con el Señor, intimidad con Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios anhela tener intimidad contigo. Y entonces, ¿cuál es nuestra actitud como hijos de Dios? ¿Cómo nosotros estamos realmente desarrollando una vida cristiana con Él? Hebreos 10:25. La palabra dice también esta otra actitud en ser indiferentes, ¿no? Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, el día ya está cerca. El día del Señor venga ya está cerca. Si estamos viendo todo lo que pasa en este mundo, hermanos, ya estamos acerca de que el Señor Jesús venga por nosotros. Entonces, no podemos tener indiferencia. Tenemos que ir y predicar, tenemos que darle importancia a la palabra de Dios. De decirle al Señor, ayúdame. No podemos ser indiferentes. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que ir a predicar. El otro día yo tomé un taxi para ir a la clínica, para regresar a mi casa de la clínica, y me subo en el taxi. Y comencé a predicarle al taxista. Voy a hacer lo que el pastor Fidel siempre hace. Y comencé a predicarle todo y entonces me dice, ¿y usted de qué iglesia es? Y le digo, no me diga que usted es creyente. Sí, ay, estoy perdiendo mi tiempo. Le digo, ya está como usted convertido. Él era de Emanuel y era hermano. Y comenzamos a hablar del Señor y comenzamos a compartir y fue un tiempo lindo todo el camino. Y el Señor me decía, me dan ganas de darme más vueltas para seguir conversando con usted. Gloria a Dios, le dije, gracias Padre, porque pusiste un hijo de Dios en mi camino. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio porque realmente Jesús lo mandó. Jesús dijo, id y predicar el Evangelio. No dijo, siéntense en su iglesia, escuchen la palabra, pasen el tiempo ahí entre hermanos, juntos todos felices y no hagan nada. No, dijo, vayan y prediquen la palabra de Dios. Pero hay otro hábito que yo quería compartir con ustedes y que está en la palabra también. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17 dice la palabra, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínense, saber hacer lo bueno y no hacerlo, nos es pecado. Y esta es una situación, hermanos, de una persona que es consciente de la palabra de Dios,
que conoce la palabra de Dios, que sabe hacer lo correcto, sabe lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. Pero él elige actuar de acuerdo a ese conocimiento o no hacerlo. Yo puedo elegir actuar, hacer lo correcto y no hacerlo. Entonces, hermano, dice, el que sabe hacer lo bueno, el que conoce la palabra de Dios, el que sabe cuáles son mis mandamientos, el que sabe cuál es mi palabra y no lo hace, le es pecado. Le es pecado, definitivamente. Y no podemos decir que es un pecado de omisión, porque no estamos omitiendo nada, porque conocemos la palabra de Dios. Conocemos sus mandamientos, conocemos lo que Dios dice, esto es correcto, esto no es correcto. Y a lo largo de la carta del libro de Santiago, hermanos, Él nos reta a la acción. Tenemos que ir, tenemos que movernos, tenemos que preocuparnos por aquellos que están muriendo sin Cristo. De verdad, hay mucha gente que se muere sin Cristo. Hace un tiempo, ya 2 semanas, creo 3 semanas, mi hermana partió. Y yo le pedí a Dios, Señor, que le haya dado una oportunidad. Porque antes que ella viajara, yo hablé con ella y le dije, por favor, busca de Dios. Cambia tu vida. Ya comienzas con tus cosas, me dijo. Entonces le dije, pon eso en tu corazón y piensa lo que tienes que hacer, ¿no? Yo no sé si Dios le dio la oportunidad. Yo espero en el Señor que haya sido así. Hermanos, esta es una responsabilidad. Saber hacer lo bueno es una responsabilidad que acompaña a ese conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Cuando entendemos lo que es justo para Dios, lo que es correcto para Dios, entonces nos obliga a actuar de acuerdo a su palabra. Por ejemplo, hace unos días, se me invitó a ir a orar por un lugar. Y yo dije, ya, muy emocionada, sí, voy a ir a orar por ese lugar. Y ya tenía el día, ya tenía la hora, todo para ir. Y de pronto, no sé cómo me entero que el dueño de la casa no sabía que yo iba a ir. Y eso no me dio paz. Entonces yo pregunté, ¿y cómo voy a hacer? No, es que tiene que entrar así nomás, que no, como que no nos vean, ¿no? Perdóname, yo no puedo ir a un lugar a orar, a hacer lo correcto, que indique que me estoy ocultando y que estoy entrando como si fuera un ladrón. Porque Cristo se predica con libertad. Y Dios no me dio paz. Y gloria a Dios, porque hace unos días me llamaron y me dijeron, ya le dijimos al dueño de la casa y quiere que vengan a orar. Así se hacen las cosas para el Señor. No dejemos que cualquier pequeña cosa que nosotros tengamos que hacer, si hay algo que no camina, no lo hagas. No lo hagas. Busca en oración al Señor y di, Señor, ¿esto es bueno? ¿Esto es lo correcto? Hermanos, Jesús habla sobre este principio. En Lucas 12:47, Él dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, no es bueno. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros comprendemos que es bueno y que debemos de actuar conforme a su palabra, es una responsabilidad para nosotros. Y Dios nos va a demandar. Mira, yo te dije que hicieras esto y hiciste esto otro. Entonces Santiago nos pide a todos que actuemos conforme a lo que es correcto.
que actuemos conforme a la palabra. Toda la carta de Santiago está comprendida con la necesidad de una fe activa. Yo tengo que actuar, tengo que hacer lo correcto, tengo que buscar la voluntad de Dios y actuar conforme a esa voluntad. Si hay algo que tú estás pensando en hacer y tú sabes que no está bien, no lo hagas. No lo hagas, porque a Dios no le agrada. Hermanos, tienes que tener una fe activa. Otro ejemplo, hermanos, de hacer lo bueno y no hacerlo, sería ver a un hermano que está pasando por necesidad. Y saber que yo puedo ayudar a ese hermano y no lo hago, eso es no hacer lo bueno. Yo tengo que decirle a Dios siempre, cuando hay un hermano en necesidad, Señor, cúbrelo. Señor, ayúdame para poder ser instrumento tuyo, para ayudarlo, para bendecirlo. El no hacer lo bueno no es correcto delante de Dios. Y esto nos va a llevar a analizar nuestro corazón. A darnos cuenta de que Dios muchas veces nos quiere usar. Dios nos quiere usar, pero nosotros no lo dejamos. Dios quiere bendecirnos, pero a veces le atamos las manos y decimos no. Me acuerdo que una vez estábamos pastoreando en otra iglesia y vinieron a mí y me trajeron un sobre. Y entonces, ¿y esto? Es una bendición que ha llegado para usted. Y yo lo miré y era dinero. Y yo, como nunca había pasado por eso, lo agarré, lo cerré y lo puse otra vez en la canasta de las ofrendas. Y el Señor después me dijo, rechazaste lo que te envié. Hermanos, tenemos que saber cuándo vienen las bendiciones de parte de Dios y no rechazarlas. Porque Dios quiere bendecirnos. No le agarremos las manos. Pero otro hábito, y en esto caemos todos. No me van a decir que no, porque los ficho a todos ahorita nomás. El resentimiento. Levítico 19:18. Dice la palabra, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y esta palabra, hermanos, enfatiza el amor a mi prójimo. Tengo que amar a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? A ver, ¿quién sabe quién es mi prójimo? ¿Ah? El próximo. ¿Quién es el próximo? Mi esposo, mi esposa, mis hijos. Esos son mis próximos. Y después mi jefe, mis compañeros de trabajo. Esos son mis próximos. ¿No? Entonces tenemos que amar al prójimo. El resentimiento es un hábito, hermanos, que surge de la ira. Surge de esa molestia, de estar enojados, de amargura. Hermanos, y esta es la hostilidad que de repente tenemos. Cuando tú ves a una persona que está siempre enojado, yo digo, ay, pobrecito, ¿qué es lo que habrá vivido en su vida? Que no puede perdonar, ¿no? El perdón es evitable, no es evitable, tenemos que perdonar. Y mucha gente dice, ¿no? Y aún yo le he dicho, yo perdono, pero no olvido. Ah, sí, así lo decimos, ¿no? Y bueno, está bien, nunca vamos a olvidar lo que pasó, porque hay cosas que hemos vivido, que hemos pasado y no las vamos a olvidar. Pero cuando las recordamos ya no va a traer dolor a mi corazón. Pero a veces estoy tan resentido con la persona que no lo quiero perdonar y estoy ahí dándole en la llaga. Y dale, y dale, y dale, porque me hiciste esto, porque me hiciste lo otro, porque hiciste aquello. No, no somos así. Y recordamos hasta de qué se va a morir. Hermanos, el resentimiento es falta de perdón.
Y nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Sabes qué? Que no perdonar va directamente en contra del mensaje de la cruz. Porque Jesucristo, a través de esa cruz, nos perdonó a todos nosotros. ¿Sí o no? Hemos sido perdonados a través de la cruz. Y tenemos, bueno, no quiero decirlo. Tenemos muchas veces el orar, ¿no? Vamos a orar el Padre Nuestro. Y oramos, Padre Nuestro, ¿no? Y perdónanos nuestras deudas, Señor, como nosotros perdonamos. Ya estamos condenados, porque no perdonamos. Pero le decimos como nosotros hemos perdonado, Señor. Pero no perdonamos, pues. Entonces, Dios te recuerda que en esa cruz Él te perdonó. Y que tú estás llamado a perdonar. Que este sentimiento va a dañar relaciones. Vaya a dañar tu relación con Dios. Yo me acuerdo mucho cuando recién me convertí. Y creo que ya lo he compartido algunas veces, ¿no? Yo vivía resentida con mis padres. Me hicieron esto, me hicieron aquello, me hicieron... Mis padres, mi padre cuando yo me casé, como era una mocosa, me dijo 1 año. Al año vas a estar acá. Y yo le dije, nunca, le dije así, ¿no? Entonces, cuando yo tuve crisis matrimonial y me quise divorciar, no le dije a mis padres. Nunca se los conté, ¿no? Y entonces, Dios un día, cuando yo iba caminando por la calle, el Señor me dijo, tú tienes que ir a pedirle perdón a tus padres. Y yo voy a pedir perdón a ellos. ¿Pero por qué? Si ellos me han hecho esto. Y le saqué la lista, pero gigante al Señor. Y el Señor me dijo, porque tú has guardado resentimiento en tu corazón. Y eso fue para mí como un puñal en mi corazón y le dije, amén, Señor, lo voy a hacer. Y fui a pedirle perdón a mis padres. Le fui a pedir perdón por lo que yo había sentido, por lo que yo pensaba que ellos habían hecho en contra de mí, ¿no? Como hija, que no se habían preocupado. Y mi papá me decía, yo no me preocupaba porque yo estaba seguro que tú eras feliz, ¿no? Pero nunca había visto llorar a mi papá. Y eso fue como una cadena que se rompió. Y la relación con mi padre cambió totalmente, a tal punto que mi padre entregó su vida a Jesús. Hermanos, tenemos que cuidar nuestras relaciones. Tenemos que aprender a perdonar. Mientras que el perdón, hermanos, es un acto de obediencia, es un acto de gracia, un acto de misericordia, porque Jesús tuvo misericordia para con nosotros. Él nos perdonó. Como dije antes, Jesús nos llama por nuestro nombre, no por nuestros errores. Entonces, un ejemplo en bíblico, hermanos, la vida de José. José tenía toda la razón para estar enojado con sus hermanos, pero él decidió perdonarlos y perdonó a sus hermanos y se reconcilió con ellos. Pero a veces nosotros nos resentimos por cualquier cosa. Ay, no me miró. O me dijo tal cosa, seguro por esto. Y comenzamos a maquinar y hacemos toda una historia y no perdonamos. Y tenemos un resentimiento. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a arrancar ese hábito de nuestra vida, de nuestro corazón. Hermanos, este es un instrumento, el resentimiento es un instrumento de Satanás para ir en contra de nosotros. Perdón. Entonces la palabra también nos dice en Efesios 4, 25, 27. Por lo cual,
desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Una de las cosas que siempre cuidamos con mi esposo cuando vinimos a los pies de Jesús es no irnos a la cama estando enojados. Ese es el peor error que tú puedes cometer, estar enojado y que pasen los días y estoy enojado y enojado. No, porque la palabra dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir no dejes pasar un día antes de arreglar la situación. Y habla con la verdad. La forma de arreglar, hermanos, está en la palabra de Dios. El Señor nos enseña a arreglar los conflictos, los problemas con nosotros, a arreglar los resentimientos. Mateo 5, 23, 24 dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No dice si tú tienes algo contra tu hermano. Dice si tu hermano tiene algo contra ti. Ve y habla con él. Ve y pídele perdón, porque capaz lo ofendiste y no te diste cuenta. Hermanos, dice que tengo que ir y reconciliarme con mi hermano. Deja tu ofrenda, dice. Para Dios, entonces, hermanos, la ofrenda va a pasar a un segundo lugar. Primero, es más importante reconciliarte con tu hermano y después venir y traer el sacrificio, la ofrenda delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que entender que Dios es claro con la palabra. Lo que pasa es que a veces no queremos ser obedientes. No queremos ser obedientes. No estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, Señor, yo tengo que hacer esto? No le digas por qué. Dile siempre al Señor para qué. Y Dios te va a dar el propósito. Pero en último punto, quiero explicar un poco lo que significa la palabra hábitos. Y esta palabra no se menciona explícitamente en la Biblia como hábitos. La palabra hábitos, hermanos, pero está hablando extensamente sobre la importancia de nuestras acciones, nuestras actitudes, aquellas que se repiten continuamente, ya sean acciones buenas o acciones malas. La palabra enfatiza que nuestras acciones moldeadas por nuestros hábitos tienen consecuencias. Y como hijos de Dios tenemos que buscar en su palabra para aprender a hacer lo correcto. Hay poder sobre esos malos hábitos. Hay poder, hemos dicho, que nos aleja de Dios, que rompe relaciones. Ya no le hablo nunca más. Ya no le voy a ver. Me acuerdo esta semana fui a la casa de mi cuñada, mi hermana, y mi sobrino se enojó con su papá. Como ya es un hombre casado, él decía, él no me puede tratar así, me enojé, que no sé qué. Nunca más. Entonces yo le escribí. Porque él me dijo que él estaba yendo a la iglesia todos los domingos, que no sé qué. Bueno, le dije, tú dices que conoces a Dios. Tú dices que sabes la palabra. Entonces, tú tienes que perdonar. Tú tienes que venir y hablar con tu padre y reconciliarte con él. Entonces después me llama por teléfono y me dice, ¿estás ahí? Sí. ¿Está mi papá ahí contigo? Sí. A ver, pásamelo. Y yo le dije, Señor, gloria a Dios, ¿no? Y hablaron como si nada, ¿no? Entonces, hermanos,
tenemos que analizar nuestras vidas, analizar nuestras actitudes, nuestras razones, porque a veces nos llenamos de razones que no son de Dios. La palabra nos anima a dejar las prácticas pecaminosas, a buscar la pureza y la santidad, hermanos, en todo lo que hago. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué decido esto? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? Y Dios nos va a enseñar y nos va a hablar. Pero en eso tengo que buscar la santidad y la pureza en mi vida. Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te acostumbres a todos los hábitos de este mundo. Deja que Dios te transforme. ¿Por medio de qué? Del entendimiento. ¿El entendimiento de qué? De su palabra, de la palabra de Dios. Entonces tengo otra vez que ir a la palabra, buscar en la palabra, tener vida de oración y tener una vida de adoración a Dios y obedecerle. Hermanos, la transformación de esos hábitos requieren esfuerzo. Antes les dije, ¿no?, que es un proceso. Es un proceso ser transformado. Yo me doy cuenta que yo no soy la misma mujer que se convirtió hace, mejor no digo cuántos años, pero hace muchos años, ahora. Soy otra mujer completamente diferente. Y de tiempo en tiempo Dios me permitió ir madurando. Y seguiré madurando hasta la venida de Cristo. Que la promesa es que voy a llegar a Él transformada totalmente. Amén. Es decir, nunca, mientras que estamos en este mundo, vamos a dejar de ser imperfectos. Somos imperfectos. Entonces tenemos que buscar a Dios para que Dios nos ayude a cambiar los hábitos que a Él no le agradan.